Hace 4500 años, Nimrod fundó una ciudad y edificó en ella una gigantesca torre. Pero sus planes de dominio universal fueron interrumpidos por el Dios del cielo. ¿Qué lecciones podemos aprender nosotros de esta historia? Escuchemos a continuación al pastor Esteban Bor en la presentación del tema titulado Nimrod y la Torre de Babel. Padre, pedimos que tu Santo Espíritu abra nuestras mentes y nuestros corazones para recibir en este momento tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Durante estas conferencias estamos estudiando Génesis 3:15, especialmente esa profecía que habla de que iban a haber dos simientes en este mundo: la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Si ustedes recuerdan, Dios le dijo a Satanás que él iba a mandar a una simiente nacido de mujer, y que esa simiente nacido de mujer le iba a aplastar la cabeza, mientras que Satanás solo iba a poder herirle el calcañar a esa simiente de la mujer. Cuando Dios le dijo estas palabras a Satanás, Satanás se enojó y dijo: yo no voy a permitir que esa profecía se cumpla. Es más, yo no voy a permitir que esa simiente venga al mundo ni siquiera. Y por lo tanto, en el siguiente capítulo, en Génesis 4, encontramos que Satanás obra sobre la mente de Caín para matar a Abel, quien Satanás sospechaba que era la simiente prometida. Pero ustedes recuerdan que Dios le dio a Adán y Eva otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Pronto Satanás se dio cuenta que de nada le iba a valer matar la simiente, porque si él mataba la simiente, Dios traía al mundo otra simiente. Así que Satanás dijo: ¿cómo puedo yo impedir que venga la simiente prometida sin necesariamente matar a la simiente? Dijo: yo sé lo que voy a hacer. En vez de destruir a la simiente por persecución, en vez de tratar de asesinarla o matarla, lo que voy a hacer es mezclar la simiente mía, los impíos que me siguen a mí, con el linaje santo de Dios. Y entonces, mezclando los dos linajes, yo arruino el plan de Dios, y últimamente, como los malos se tragan a los buenos si se mezclan, entonces va a desaparecer el linaje santo y Dios no va a tener a nadie a través del cual introducir al Mesías al mundo. Y anoche estudiamos que eso fue precisamente lo que hizo Satanás antes del diluvio. Mezcló a los hijos de Dios, que es el linaje de la mujer, el linaje santo de donde va a venir el Mesías, con las hijas de los hombres, que representan a los descendientes de Caín. Y al mezclar esas dos simientes, nos dimos cuenta anoche que prácticamente desapareció el linaje santo. Según la Biblia, solamente había 8 personas que habían quedado del linaje santo. Increíble pero cierto, de las millones de personas que había en el mundo, solamente 8. E inclusive la Biblia no dice en que eran 8 personas justas. La Biblia dice que Noé era varón justo y la familia sencillamente entró al arca con él. Es aterrador. El plan de Satanás casi tiene éxito. Si Dios no hubiera traído el diluvio, como vimos anoche, hubiera desaparecido la simiente santa y Dios no hubiera tenido a nadie a través del cual introducir el Mesías al mundo. Ahora, después del diluvio, el diablo continuó empleando este mismo método de mezclar las dos simientes. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos estudiar esta noche. Abran sus Biblias conmigo al libro de Génesis, el capítulo 9. Génesis, el capítulo 9, y vamos a leer el versículo 26. Ustedes saben que Noé tuvo 3 hijos, ¿verdad? Esos hijos se llaman Sem, Cam y Jafet. Y es interesante que nunca los ponemos en otro orden. Siempre Sem, Cam y Jafet. Nunca decimos Cam, Jafet y Sem. Siempre Sem, Cam y Jafet. Porque como que es medio poético eso, ¿verdad? Ahora, ¿cuál de los hijos de Noé continúa la simiente santa de Dios? Note lo que dice Génesis 9:26. Dijo más:
bendito Jehová, el Dios de quién, el Dios de Sem. Entonces yo pregunto, ¿quién continúa el linaje santo de Dios después del diluvio? Es Sem, el hijo de Noé. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, pastor, ¿pero qué dirá usted de Cam y de Jafet? La respuesta es que Cam y Jafet continúan la simiente de la serpiente. Ahora, en Génesis 10, nosotros tenemos una lista de naciones que vienen de Cam y de Jafet. ¿Y sabe lo que es interesante? La lista de naciones que tenemos en Génesis 10, que vienen de Cam y de Jafet, son las naciones que en el Antiguo Testamento procuraron repetidas veces destruir al pueblo de Israel. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué razón era que estas naciones, en un momentico vamos a ver cuáles son, por qué fue que estas naciones que vinieron de Cam y de Jafet tenían la intención de destruir luego al pueblo de Israel? Algunos creen que es que el diablo odia al pueblo de Israel, pero en realidad lo que el diablo odia no es al pueblo de Israel, como veremos mañana en la noche. Lo que el diablo odia es el Mesías de Israel. Y como él sabía que para impedir que viniera el Mesías era necesario destruir el linaje santo, dijo, yo aquí creo naciones y esas naciones van a destruir a los descendientes de Sem de tal manera que no se pueda cumplir Génesis 3:15. Ahora, ¿quiénes son algunas de esas naciones? Vamos a Génesis el capítulo 10 y solo vamos a mirar algunas, porque si nosotros miráramos todas las naciones, saldríamos aquí a medianoche. Y yo sé que ustedes no quieren salir de aquí a medianoche, ¿verdad? Ahora, noten lo que dice Génesis 10 y el versículo 2. Dice, los hijos de Jafet, Gomer y Magog. ¿Saben ustedes que en Ezequiel 38 y 39 habla de Magog como el gran enemigo del pueblo de Israel? Luego dice Madai. ¿Saben ustedes quiénes son los Madai? Los medos, que se mencionan en la profecía de Daniel 7 como enemigos de Dios, con el símbolo de un oso. Luego dice, y Javán. ¿Sabe que Javán es Grecia? Otra de las naciones que se mencionan en Daniel 7 como naciones enemigas de Dios. Luego sigue diciendo Tubal, Meshech y Tiras. Tiras es Tiro, otra nación enemiga del pueblo de Israel, según Ezequiel 26 al 28. Luego en el versículo 4 habla de los hijos de Javán, nuevamente Javán, Grecia, Elisa y Tarsis y Kitim. Kitim es Chipre, de donde muchos eruditos creen que se originaron los romanos, el imperio romano. Luego noten lo que dice en el versículo 6, los hijos de Cam. Dice en el versículo 6, los hijos de Cam son Cush y Misraim. Misraim son los egipcios. Y Put y Canaán. Y luego noten el versículo 8. Y Cush engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y ahora noten las naciones que forma Nimrod. Versículo 10. Y fue la cabecera de su reino, ¿qué cosa? Babel. ¿Era Babel un enemigo acérrimo del pueblo de Israel? Oh, que sí que. Y dice, y Erec, y Acad, y Calné, en la tierra de Sinar. Y luego dice, de aquesta tierra salió Asur. ¿Qué significa Asur? Es Asiria. ¿Era Asiria un enemigo mortal del pueblo de Israel? Claro, llevaron las 10 tribus del norte cautivas al cautiverio asirio. Y luego dice, y edificó a Nínive, y a Rehobot, y a Calá, y a Resén entre Nínive. Y luego noten el versículo 14, ¿quiénes más vienen de este campo? Dice, y a Partrusim, y a Casluim, de donde salieron ¿quiénes? Los filisteos. ¿Eran los filisteos enemigos acérrimos de Israel? Claro que sí. Y luego dice en el versículo 15, y Canaán engendró a Sidón, otro enemigo de Israel. Y dice en el versículo 16, y al Jebuseo, y el Amorreo, y el Gergeseo. ¿Qué son esas naciones? Los Jebuseos, los Amorreos y los Gergeseos. Son los que estaban establecidos ¿dónde? En Canaán, que trataron de impedir que el pueblo de Israel entrara para conquistar la tierra. ¿Qué está haciendo Satanás entonces en Génesis 10?
está creando las naciones que descienden de Cam y de Jafet, que van a ser enemigas de los descendientes de ¿quién? De Sem. Ahora, ¿quiénes son los descendientes de Sem? Los descendientes de Sem son los judíos. Por esa razón es que una persona hoy en día que está en contra de los judíos, decimos que es antisemita. ¿Han oído esa expresión? Esa palabra antisemítico significa que es una persona que está en contra de ¿quiénes? De los judíos. Porque los judíos vienen de ¿quién? Vienen de Sem. Es decir, que después del diluvio, nuevamente aparecen ¿cuántas simientes? 2 simientes. Las naciones enemigas de Israel y el pueblo de Israel que desciende de Sem. Ahora vamos a Génesis, el capítulo 11. Y vamos a estudiar el episodio de la Torre de Babel. Ahora, ¿quién fue el constructor de Babel? Ya lo leímos en el capítulo 10. ¿Quién fue el constructor? Un individuo llamado Nimrod. Ahora, en la Biblia los nombres son muy importantes. Hoy en día nosotros a veces cuando le ponemos un nombre a un hijo, le ponemos el nombre porque lo tuvo el abuelo, o porque lo tuvo el hermano, o porque nos suena bonito el nombre, pero en la Biblia no. En la Biblia cuando hay un nombre es porque ese nombre denota el carácter del que tiene el nombre. Ahora, el nombre Nimrod significa rebelión. El nombre Nimrod, el constructor de la Torre de Babel, su nombre significa rebelión. Ahora vamos a analizar esta historia, Génesis 11 y el versículo 1. Y vamos a ver que en Génesis 11 también están otra vez las 2 simientes. Porque el libro de Génesis es la historia de las 2 simientes. Tenemos hojas de higuera, pieles de animal. Tenemos Caín, tenemos Abel. Tenemos los hijos de Dios, las hijas de los hombres. Tenemos las naciones que vienen de Cam y Jafet, tenemos a los semitas. Vamos a ver que tenemos a los constructores de la Torre de Babel y tenemos a Abraham que vivía allí, que Dios saca de allí. Luego tenemos Isaac e Ismael, Jacob y Esaú, José y sus hermanos, y sucesivamente, porque el libro de Génesis es la historia de las 2 simientes, cómo Dios obra para poder traer a la simiente finalmente al mundo a través de ese linaje, y cómo Satanás constantemente trata de interrumpir el linaje para que no se pueda cumplir esa promesa. Es la historia no solamente de Génesis, es la historia de todo el Antiguo Testamento. El diablo trata de destruir el linaje para que no pueda venir el Mesías, porque él sabe que si viene esa simiente de la mujer, la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza. Y él sabe que su propia existencia está en juego. Ahora, noten lo que dice en Génesis 11 y el versículo 1. Dice, era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y dicho sea de paso, este episodio se está realizando más o menos 100 años después del diluvio. Según la cronología bíblica, la Torre de Babel se edifica unos 100 años después del diluvio. Es decir, el hombre había empezado a reproducirse, pero en 100 años en realidad no había tanta gente sobre el planeta todavía. Ahora, ¿qué había mandado Dios al hombre que hiciera después del diluvio? Note lo que dice Génesis 9, antes de continuar leyendo aquí. Génesis 9 y el versículo 1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y díjoles, fructificad y multiplicad, ¿y qué? Y henchid la tierra, es decir, espárzanse por la tierra, riéguense por la tierra. Dios no quería que se conglomeraran en un solo lugar, todos juntos. Él quería que se reproducieran y que llenaran la tierra. Noten lo que dice Génesis 9, 7. Mas vosotros fructificad y multiplicad, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Era el plan de Dios de que ellos se multiplicaran en toda la tierra. Pero noten lo que ellos hacen, versículo 2 de Génesis 11. Y aconteció que como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar, y asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y fueres el ladrillo en lugar de piedra, y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Ellos querían estar esparcidos por toda la tierra, según este pasaje? No. ¿Qué era lo que querían hacer? Querían
aglomerarse o juntarse en un solo sitio para llevar adelante una rebelión abierta en contra de Dios. Es decir, querían establecer una capital mundial que manejara y dirigiera todos los eventos en toda la tierra desde esa capital. Ahora, edificaron la torre por un propósito muy especial. Ustedes recuerdan que el evento inmediatamente antes de esto fue el diluvio. Y toda la raza antediluviana, con la excepción de Noé y su familia, habían sido ahogados en las aguas del diluvio. Así que ellos dicen, bueno, vino un diluvio, pero ahora lo que nosotros vamos a hacer es edificar una torre más alta que lo que alcanzaron las aguas del diluvio. De esa manera, si viene otro diluvio, nosotros nos vamos a salvar y no hay Dios que nos pueda ahogar. ¡Qué altanería! ¡Qué rebelión tan grande! La rebelión de este Nimrod y los que lo estaban ayudando a construir. Es más, yo creo que otra razón por la cual estaban edificando esa torre era porque querían llegar tan alto que pudieran explicar científicamente por qué había venido el diluvio. Tremenda rebelión contra Dios. Es decir, en vez de esparcirse por la tierra, saben que si se hubieran esparcido, la rebelión no se hubiera unificado. La rebelión no se hubiera consolidado si no se hubieran juntado. Ustedes saben que cuando la gente se junta de esta forma, como resultado, viene apostasía y rebelión contra Dios. Dios quería que se esparcieran para que no se universalizara la rebelión y el pecado contra Él. Ahora noten lo que sigue diciendo. Dice en el versículo 4, dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y ahora noten lo que dice en el versículo 5. ¿Ustedes creen que Dios sabía lo que estaban haciendo? ¿Cuántos creen que Dios sabía lo que estaban haciendo? ¿Lo sabía desde el cielo? ¿Desde el cielo lo sabía? Ah, pero fíjense lo que va a hacer Dios ahora. Dice en el versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Dios tenía que descender? ¿Ustedes recuerdan cuando hablamos de Génesis 3:15, que dijimos que Dios nunca pronuncia sentencia ni ejecuta sentencia sin antes examinar el caso? Aquí tenemos otro ejemplo. Dios no va a sentenciar a los constructores de la torre ni los va a confundir hasta que Él descienda para ver si han ido demasiado lejos. Nos está diciendo, en otras palabras, que Dios primero investiga los hechos y después de investigar los hechos, entonces es que ejecuta sentencia. Y más adelante en esta serie vamos a encontrar que esa es la forma como Dios opera aún ahora. Ahora, noten que dice en el versículo 5 que la torre era edificada por ¿quiénes? Por los hijos de los hombres. Ahora, ¿por qué es importante esa expresión, los hijos de los hombres? ¿Recuerdan que anoche hablamos de esa expresión, los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Y leímos varios versículos donde dice que la expresión los hijos de los hombres se refiere a aquellos cuyo corazón está siempre en ellos listos para hacer ¿qué cosa? El mal, según la Sagrada Escritura. Es decir, que los constructores de la Torre de Babel eran el linaje ¿de quién? De la serpiente o de Satanás o de Caín, porque eran los hijos de los hombres. Ahora yo pregunto, ¿ustedes creen que en este tiempo también había hijos de Dios? Los constructores de la Torre de Babel eran descendientes de Nimrod. Y Nimrod no venía de Sem, ¿verdad? Venía de Cam. Lo cual significa que los constructores de la Torre de Babel no era del linaje santo de los semitas, era del otro linaje. A eso se le llama los hijos de los hombres. Y ahora note lo que dice el versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, es decir, están unidos. Y todos estos tienen un lenguaje y han comenzado a obrar y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Es decir, si yo no interrumpo esto, lo que va a pasar es que el mundo se va a desmoralizar en su infancia. Fíjense que Satanás nuevamente, ¿qué está haciendo? Está tratando de corromper completamente al mundo después del diluvio. ¿Por qué razón? Porque él sabe que hay una profecía en Génesis 3:15 que dice que Dios va a mandar a una simiente al mundo
y esa simiente le va a aplastar la cabeza y él solo le va a poder herir el calcañar. Así que Satanás dice, yo uno a toda la raza humana en un sistema, en un nuevo orden mundial, con una capital centralizada, todo el mundo aglomerado juntos, y yo los rebelo contra Dios y corrompo al mundo. Y así se desvanece la simiente y no se puede cumplir la profecía de Génesis 3:15. Ahora noten lo que dice el versículo 7. ¿Ustedes creen que Dios estaba viendo lo que estaba pasando y solo iba a permitir que esta empresa continuara hasta cierto punto? Claro que sí. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora ustedes pueden imaginarse la escena. Aquí está Nimrod dirigiendo la empresa, el rebelde, rebelión. Y los hijos de los hombres, los descendientes de la simiente de Caín, están allá construyendo. Indudablemente tenían diferentes niveles. La torre tiene que haber alcanzado cierta altura para este punto. Y de repente los que están arriba le dicen a los que están más abajo, le dicen, ¡hey, mándame más ladrillos! Y el de abajo dice, ¿what did you say? Ustedes pueden imaginarse la confusión y el enojo que tenía uno con el otro. ¿Y qué pasó como resultado? Como resultado, dice en el versículo 8, así los esparció, porque ellos no quisieron esparcerse, Dios los esparce. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Ahora yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que en un mundo de pecado es el plan de Dios que haya un sistema multinacional y multilingüe en este mundo? Yo sí creo. Porque si no, Dios no hubiera confundido las lenguas para establecer las naciones. En este mundo es apropiado de que Dios haya confundido las lenguas y la gente se haya establecido en naciones. ¿Y quieren saber por qué razón? Por la sencilla razón de que cuando hay diferentes naciones y lenguas, es mucho más difícil que el mundo se una en rebelión contra Dios. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Con un solo idioma y una sola cultura y una sola nacionalidad aglomerados en un sistema céntrico, es mucho más fácil la rebelión abierta contra Dios. Así que Dios estableció el sistema multilingüe y multinacional. Es el plan de Dios en un mundo de pecado, dije, no el plan original de Dios. En un mundo de pecado para que no se pueda universalizar y consolidar el mal. Ahora, es interesante notar que después de hablar de la construcción de la Torre de Babel, enseguida en el versículo 10 da la genealogía de ¿quién? La genealogía de Sem. Entonces yo pregunto, ¿quiénes son los constructores de la Torre de Babel? Tiene que ser la genealogía de ¿quién? De Cam, de Caín, de la serpiente. Porque enseguida después de hablar de los hijos de los hombres, de Nimrod, que construyen esa empresa rebelde contra Dios, enseguida dice, pero por este otro lado tenemos a los semitas. Ahora, permítanme hablarles brevemente en cuanto a las genealogías. ¿Saben lo que son las genealogías en la Biblia? ¿Saben qué son las genealogías? Son las listas de descendientes. ¿Por qué la Biblia tiene genealogías? Cuando ustedes hacen el año bíblico, cuando estudian el año bíblico, ¿les gusta leer las genealogías? Claro que no. La gente no le gusta eso. Se olvídese de genealogías. Es aburrido. Y hasta las pasan por alto. Pero ¿saben ustedes por qué Dios preservó en la Biblia genealogías? Porque Dios quería mostrar que desde Set hasta Cristo hubo un linaje santo y que la profecía de Génesis 3:15 nunca estuvo en peligro de no cumplirse. Y ustedes dicen, ¿cómo así? Si ustedes miran Génesis 5, van a encontrar que hay una genealogía que va desde Set, hijo de Adán, hasta Noé. Ahora miran en Génesis 11 y la genealogía va desde Sem, hijo de Noé, hasta Abraham. Y si van a Mateo 1, encuentran que va desde Abraham hasta Jesús. Y después de Jesús no hay más genealogías en el Nuevo Testamento. A pesar de que hay una iglesia en el mundo que dice que hay que buscar muchas genealogías. Pero después de Jesús no hay genealogías. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el propósito de las genealogías?
El propósito de las genealogías es para Dios mostrar que desde Génesis 3:15 hasta Jesús, la profecía estuvo cumpliéndose paso a paso y que nunca estuvo en peligro de fracasar, porque Dios en su providencia preservó la simiente santa. Gloria a Dios. Ahora resulta que en Babilonia, en Babel, donde se construyó esa torre, vivía un personaje llamado Abraham. ¿Sabían ustedes que Abraham vivía en Babilonia? ¿No sabían eso? Nota lo que dice en Génesis, el capítulo 11 y el versículo 31. Génesis 11, y vamos a leer el versículo 31, dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos, ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. ¿Dónde vivía Abraham? En Ur de los... ¿Qué es eso, Ur de los Caldeos? ¿Qué es eso de los Caldeos? Si ustedes van a Daniel 2, que es la Babilonia de Nabucodonosor, cuando él tiene ese sueño, que estudiaremos más adelante en esta serie, él llama a los caldeos para que le digan el sueño y lo que significa el sueño. Es decir, en la Biblia los caldeos son los babilonios. Ahora, si Abraham sale de Ur de los Caldeos, es porque Abraham vivía en la región a donde se había construido, ¿qué cosa? La Torre de Babel. No solamente eso, sino que la Biblia nos dice claramente en Josué 24:2 que Abraham vivía en el otro lado del río. Ahora, cuando la Biblia habla del río y no le pone nombre al río, está hablando del río Éufrates. ¿Y qué río pasaba por la Babilonia antigua? El Éufrates. El Éufrates es el río de Babilonia. Y dice que Abraham vivía en la otra parte del río. Además de eso, en Hechos 7 y el versículo 1 al 3, dice que Abraham vivía en Mesopotamia. ¿Sabe lo que significa la palabra Mesopotamia? Es una palabra griega que se compone de dos palabras. La palabra meso y pótamos, que significa entre los dos ríos. ¿Entre cuáles dos ríos? El Éufrates y el Tigris. ¿Y qué ciudad quedaba allí a donde está el Éufrates y el Tigris? La ciudad de Babilonia. Es decir, la simiente santa se encontraba ¿dónde? En Babilonia. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Le dice a Abraham, mira Abraham, quédate en Babilonia y da un buen testimonio. Le dice, quédate ahí, sé un buen ciudadano, sé un buen cristiano y convierte a esos babilonios. ¿Es lo que dice? No. Dios le dice a Abraham, sal. ¿De dónde? De Babilonia. En Apocalipsis hay un llamado a salir de Babilonia. En Apocalipsis 18 dice, salid de ella, pueblo mío. Usted no puede entender el último llamado a salir de Babilonia, al menos que entienda el primero. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué razón fue que Dios llamó a Abraham a salir de Babilonia? Les voy a explicar y luego lo vamos a leer. La razón es sencilla. Satanás estaba corrompiendo el linaje santo que estaba en Babilonia. Estaba haciendo lo mismo que antes del diluvio. Y el linaje santo prácticamente había desaparecido, con la excepción de Abraham. Y si Abraham se hubiera quedado, hubiera desaparecido el linaje. Vamos a leer eso en el libro de Josué, el capítulo 24. Josué, el capítulo 24, y vamos a leer el versículo 2. Josué, el capítulo 24 y el versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente de esotra parte del río. Es una palabra antigua hispana. Esotra significa en la otra parte, en la otra parte del río. Es a saber, ¿quiénes? ¿Quiénes son los padres? Taré, padre de Abraham, y de Nacor. ¿Y cuál era el problema? Y servían ¿a qué? A dioses extraños. ¿Qué había empezado a suceder con el linaje santo? Estaban sirviendo ¿qué cosa? Dioses extraños.
¿Qué había pasado con la simiente de Sem? Había empezado a corromperse. ¿En dónde? En Babilonia. Y por lo tanto, ¿qué dice Dios? Yo no puedo dejar más a mi simiente en Babilonia corrompiéndose con los babilonios. Yo tengo que separarlos. Como hice en el diluvio, tengo que sacarlos. Y por lo tanto, noten lo que dice el versículo 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham de la otra parte del río y trájelo por toda la tierra de Canaán y aumenté su generación y dile a Isaac. ¿De dónde sacó Dios a Abraham? Lo sacó de Babilonia. Porque el diablo estaba, ¿qué? Mezclando las dos simientes para que no se cumpliera, ¿qué profecía? Génesis 3:15. Porque a través de Abraham va a venir Isaac, de Isaac va a venir Jacob, de Jacob van a venir las 12 tribus, y ultimadamente de las 12 tribus de Judá va a venir ¿quién? Va a venir Cristo. El diablo dice, bueno, si yo corrompo, el último que queda, Abraham, aquí en Babilonia, desaparece la simiente santa, ya no se cumple esta profecía. Es decir, toda la guerra de Satanás en el Antiguo Testamento es en contra de esta profecía de Génesis 3:15, porque él sabe que su existencia está en juego. Él dice, si yo no me deshago de esta simiente, entonces la simiente final va a venir y me va a aplastar la cabeza, yo voy a dejar de existir, voy a perder mi reino, ¿y de qué vale eso? Así que él está guerreando en el Antiguo Testamento para impedir que se cumpla esta profecía. Ahora, yo quiero que ustedes noten que Dios saca a Abraham de Babilonia y lo lleva ¿a dónde? Lo lleva a Canaán, a Israel, a donde está Israel hoy. Ahora, ¿tenía Dios la intención de abandonar a todas esas naciones de donde salió Abraham? ¿Tenía la intención de abandonar a Babilonia, a Siria, a todas esas naciones que quedaban allá en Mesopotamia? Todas esas naciones que vinieron de los descendientes de Cam y de Jafet. ¿Ustedes creen que Dios tenía la intención de abandonar esas naciones? Noten lo que dice Génesis, el capítulo 12. Génesis, el capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 1 al 3. Génesis 12 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, noten, Dios le dice, sal de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditos en ti todos los judíos de la tierra. Oh, como que necesito anteojos. Serán benditas en ti todos los israelitas de la tierra. ¿Qué dice? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y saben algo? Dios le da esta promesa a Abraham varias veces en el libro de Génesis. Y a veces le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En otras partes dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en otras partes dice, en ti serán benditas todos los linajes o lenguas de la tierra. Ahora, ¿quiénes son esos linajes, pueblos y lenguas? Volvamos a Génesis, el capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 5. Génesis 10:5. Dice, por estos fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. ¿Quién son esas lenguas, familias y naciones? Son los descendientes de Cam y de Jafet. Es decir, Dios saca a Abraham de Babilonia para preservar la simiente santa, y luego entonces le dice a Abraham, mira, quédate tú allá en Israel solito, tú eres mi favorito. Y todas estas otras naciones, decimos en Venezuela, que se frieguen. ¿Es eso lo que hace Dios? No. Dios le dice a Abraham, mira, para que tú puedas testificar a esa gente, tú no puedes hacerlo adentro. Porque te corrompe, la simiente se corrompe ahí adentro. Dice, sal y te llevo acá. Y entonces cuando estés acá, entonces tú vas a ir allá y vas a testificar. Y ellas van a venir y tú vas a testificar ahí. ¿Saben ustedes que Dios puso a Abraham en el centro mismo de 3 continentes? Ustedes miran la tierra de Israel, queda entre Europa, Asia y África.
Cualquiera que iba a ir a uno de esos tres continentes, de uno a otro, tenía que pasar por Israel. ¿Por qué creen ustedes que Dios puso el centro de su obra allí, en el centro de la civilización de esa época? Sencillamente porque Él quería que cuando las naciones pasaran por Israel, a donde Dios estableció a Abraham y el linaje santo, que las naciones pudieran ver al Dios de Israel y pudieran ellos también salir ¿de dónde? Por así decirlo, salir de Babilonia y unirse también al pueblo del verdadero Dios. Es decir, Dios no abandonó a las naciones, sino a través de Abraham quería traer bendición a las naciones. Ahora permítanme mencionarles esto. Ustedes recuerdan que en Génesis 1, 26 y 28 mencionamos que Dios tenía un plan cuádruple con el hombre originalmente. En primer lugar, le dio dominio. En segundo lugar, pronunció sobre él una bendición. En tercer lugar, le dio la tierra. Y en cuarto lugar, le dijo que se fructificara y multiplicara una simiente innumerable, ¿verdad?, que llenara la tierra. Ahora, ¿saben lo que es interesante? Esas son las mismas 4 promesas que Dios le dio a Abraham. Repetidas veces en Génesis. Vez tras vez, Dios le dice a Abraham, por ejemplo, en Génesis 12 y el versículo 1 al 3, en Génesis 22, 17 y 18, y muchos otros textos, en los primeros 20 capítulos, particularmente del libro de Génesis, Dios le dice a Abraham, mira, yo voy a multiplicar tu simiente como las estrellas del cielo. ¿No es eso lo que era el plan original de Dios? ¿Multiplicar una simiente santa? Le dice además, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿No fue eso lo que Dios dio originalmente, una bendición? Además Dios le dice a Abraham, mira Abraham, te voy a dar la tierra. Y muchos creen, esa era la tierrita de Canaán que Dios le estaba dando a Abraham. Hermanos y hermanas, visitas, no fue la tierrita de Canaán la que estaba esperando a Abraham. Si ustedes miran en Romanos 4:13, dice que Dios le prometió que iba a ser heredero del mundo. Y en Hebreos el capítulo 11 y el versículo 13 al 16 y también el versículo 8 al 10, dice que Abraham no miró a una Jerusalén ahí terrenal en Canaán, dice que miró hacia una ciudad celestial cuyo artífice y creador es Dios. Él miró a la nueva Jerusalén y la tierra restaurada a su belleza original. Dios le prometió a Abraham entonces la tierra, le prometió multitud, le prometió la bendición. Y si ustedes leen el capítulo 22 de Génesis y el versículo 17 y 18, dice, poseerás las puertas de tus enemigos. Es decir, vas a tener también dominio. Ahora yo pregunto, ¿ustedes creen que Abraham podía traer todas estas cosas? ¿Por qué perdieron a Adán y Eva estos cuatro elementos del plan original de Dios? ¿Por qué lo perdieron? ¿Por qué perdieron el dominio? Porque pecaron, ¿verdad? ¿Por qué perdieron la bendición? ¿Por qué vino la maldición? Por el pecado, ¿verdad? ¿Por qué perdieron la tierra como su heredad y el diablo lo tomó? Porque pecaron, ¿verdad? ¿Por qué es que se empezó a reproducir una raza impía e inicua? Sencillamente por el pecado. Ahora yo pregunto, ¿Abraham pecó? ¿Era Abraham un pecador? Claro que sí. ¿Cómo sabemos eso? En primer lugar le faltó fe y la Biblia dice que todo lo que no es de fe es pecado. Dios le dijo, mira viejito, te voy a dar un hijo. 100 años, imagínese. Un viejo y la esposa de 90. Y dice, vas a tener un hijo. Y Sarai le parece tan chistoso que se ríe. Y entonces Sarai le dice a su esposo, mira, ese asunto de un hijo, debe ser que Dios quiere que tú tomes a la sierva de la casa, a Agar, que era costumbre en esa época, no estaba en armonía con el plan de Dios, pero era costumbre, y entonces tal vez tengas un hijo con ella. Y por falta de fe, digo, bueno, vamos a tomar a Agar, la egipcia, y tú vas a Ismael. Y todavía en el Medio Oriente se están cosechando los resultados de ese error, en el conflicto entre los árabes y los judíos, porque ahí fue que se originó. Así que encontramos que Abraham mostró una falta de fe, y la falta de fe es pecado. Además de eso, era un mentiroso. Cuando va a Egipcio le dice a Faraón, mira Faraón, esta es mi hermana, que era verdad, pero no le dijo toda la verdad. Cuando usted nada más dice parte de la verdad, con la intención de mentir, es una mentira ante la vista de Dios. Le dice, esta es mi hermana, lo que no dice es que también es mi esposa. Y luego con Abimelech pasa lo mismo, le dice, esta es mi hermana. Y si Dios no le da un sueño a Faraón y no le da un sueño a Abimelech,
ellos hubieran tomado a esta mujer como su esposa. Es decir, que Abraham también fue vencido por Satanás. Entonces yo pregunto, ¿podía Abraham traer de regreso todo lo que el hombre perdió? ¿Podía Abraham traer la bendición? ¿Podía Abraham traer nuevamente la tierra como la posesión del hombre? ¿Podía Abraham producir una multitud de descendientes redimidos, santos, a imagen de Dios? ¿Podía Abraham recuperar el dominio sobre la tierra, sobre los enemigos? Él no podía hacerlo. Y ustedes dicen, bueno, pero Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dice, te multiplicaré, te bendeciré. Dios le dio todas las promesas a Abraham, ¿no es cierto? Claro que sí, pero escuchen bien lo que voy a decir. En muchas de esas referencias que encontramos ahí en Génesis, Dios no dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, sino que dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Noten un ejemplo de eso en Génesis 22. Y no tenemos tiempo de analizar todos los ejemplos, pero ustedes van a recibir una copia esta noche de la presentación con muchos más versículos que los que vamos a estudiar aquí. Génesis, el capítulo 22, y vamos a leer el versículo 17 y el versículo 18. Dice, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Y ahora escuchen el versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. ¿En quién iban a ser benditas todas las naciones de la tierra? En la simiente. Ahora entonces pregunto, ¿quién es esa simiente? Vamos al libro de Gálatas, el capítulo 3. Y vemos que la misma Biblia nos explique quién es esa simiente. Miren, hermanos y hermanas, apreciadas visitas, estas promesas que Dios le dio a Abraham, Abraham no podía cumplir ninguna de esas. Porque en 2 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 20 dice que todas las promesas son sí y amén en Jesús. Abraham no podía traer nada de esto. La única virtud, si podemos decir virtud, que tenía Abraham, era que de Abraham iba a venir la simiente prometida, Jesús. Eso es lo único que iba a hacer Abraham. Iba a continuar el linaje santo de donde iba a venir el Mesías. Note lo que dice Gálatas 3 y el versículo 16. Dice, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿y a quién? Y a su simiente. No dice, y a la simiente, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuántas simientes tiene Abraham? Una. ¿Quién es la simiente de Abraham? ¿Isaac? ¿Isaac es la simiente de Abraham? No según esto. La simiente de Abraham es Cristo. Así que cuando estas promesas se le dan a Abraham y dice, tú vas a traer estas cosas, tú vas a traer la bendición, vas a recuperar la tierra, vas a tener dominio sobre tus enemigos, vas a traer una multiplicidad de descendientes, se sobreentiende que lo que está diciendo es que Abraham, a través de traer al Mesías al mundo, va a cumplir todas estas profecías. La virtud no está en Abraham, la virtud está en ¿quién? En Cristo, porque el único que podía recuperar estas cosas sería una persona que viviera una vida sin pecado, que luchara con Satanás y que le arrebatara a Satanás lo que Adán y Eva perdieron por causa de su pecado. Ahora, yo quisiera que nosotros notáramos otras 2 o 3 cosas muy importantes aquí. ¿Saben ustedes que el Señor Jesucristo en Juan 8:56 estaba hablando con los líderes judíos de su época y dice, Abraham vio mi día y se gozó? Algunos preguntan, ¿será que Abraham sabía que no era él el que iba a cumplir estas promesas? ¿Será que él sabía que estas promesas todas se iban a cumplir, era en Cristo la simiente? Claro que lo sabía, porque Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Ahora escuchen otro detalle por el cual sabemos que Abraham conocía que esta profecía de la simiente no se iba a cumplir en él, ni en Isaac, ni en Jacob, sino en Jesús. Note lo que dice en Génesis, el capítulo 4 y el versículo 26. Génesis 4 y el versículo 26. Usa una expresión muy peculiar, dice, y a Set también le nació un hijo. Recuerden que Set fue el que tomó el lugar de ¿quién? De Abel, ¿verdad? Es el que continúa la simiente. Y noten lo que dice,
Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse el nombre de Jehová. Esa no es la mejor traducción. En realidad, lo que dice es, desde entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahora, ¿por qué es importante eso? Yo les voy a mostrar que a través de todo el Antiguo Testamento, los que invocan el nombre de Jehová son los que pertenecen al linaje santo. Note lo que dice Génesis, el capítulo 12, Génesis, el capítulo 12 y el versículo 8. Génesis, el capítulo 12 y el versículo 8. Dice: y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová. ¿Y qué hizo Abraham? E invocó el nombre de Jehová. Lo que hizo Set, lo hizo también ¿quién? Abraham. Ahora, no solamente lo hizo Set y lo hizo Abraham, sino, si ustedes notan conmigo, Génesis 26 y el versículo 25, hablando de Jacob, noten lo que dice. Génesis 26 y el versículo 25, dice: y edificó allí un altar, e invocó, ¿qué cosa? Invocó el nombre de Jehová. ¿Recuerdan ustedes que también en el Antiguo Testamento Elías invocó el nombre de Jehová en el Monte Carmelo? En Primera de Reyes, el capítulo 18, el versículo 35 al 37 dice que Elías invocó el nombre de Jehová. En el libro de Joel, el capítulo 2 y el versículo 32 dice: todo el que invocare el nombre de Jehová será salvo. Ahora yo pregunto, ¿quién era el que estaban invocando estas personas en el Antiguo Testamento? Set, Abraham, Jacob, Elías, Joel. ¿A quién estaban invocando? ¿Sabían ellos a quiénes estaban invocando? ¿Saben a quién estaban invocando? A Jesús. Ellos entendían que el nombre que estaban invocando era el nombre de Cristo. Ellos sabían que la salvación iba a venir solamente a través de Cristo. Entonces, ¿cómo sabemos eso, pastor? Vamos a Romanos 10. Romanos, el capítulo 10. Y vamos a anotar algunos versículos aquí. Romanos, el capítulo 10. Y vamos a leer varios versículos aquí. Vamos a leer Romanos, el capítulo 10 y el versículo 11 hasta el versículo 13. Dice lo siguiente, Romanos 10, 11 al 13. Está hablando de Jesús. Vamos a leer el versículo 9 para que vean el contexto. Dice que si confesares con tu boca, ¿a quién? Al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere, que en quién creyere, según el contexto, en Jesús, no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿el nombre de quién fue invocado por Set, por Abraham, por Isaac, por Jacob, por Elías, por Joel y todas las personas de la Biblia? El nombre de Jesús. Ciertamente la Biblia tiene razón cuando dice que Abraham vio mi día y se gozó. Entendió Abraham muy bien en quién se iban a cumplir todas estas promesas. Entendía que no era él, ni Isaac, ni Jacob, ni el linaje santo, sino que era el Mesías que iba a venir, el que iba a cumplir todas estas profecías. Claro que sí. Ahora permítame compartir con ustedes otro dato muy interesante. ¿Saben ustedes que cada vez que Dios le da las promesas, una de las promesas a Abraham, por ejemplo, le promete darle la tierra, le promete traer una bendición, le promete una multitud de descendientes, le promete dominio sobre sus enemigos? Cada vez que Dios da una o varias de estas promesas, la promesa va acompañada del acto de Abraham, Isaac o Jacob levantar un altar y ofrecer un sacrificio. O va acompañado de una profecía en cuanto al Mesías. Cada vez, sin excepción, cada vez que Dios da las promesas, Abraham, Isaac y Jacob levantan un altar y hacen un sacrificio. Ahora yo pregunto, ¿por qué razón cada vez que se dan las promesas,
estos héroes, estos del linaje santo, levantan un altar y hacen un sacrificio. ¿Qué representaba ese sacrificio? ¿Qué representaban los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento? Representan el sacrificio de Cristo. ¿Sabían ellos entonces que las promesas se iban a cumplir solo a través de Cristo? Claro que sí. Déjenme darles dos ejemplos. En primer lugar, tenemos en Génesis el capítulo 22, cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac, o casi ofreció a su hijo Isaac. Ustedes saben que eso representa el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Ahora, inmediatamente después que Abraham lleva a su hijo, lo pone sobre el altar, pero luego muere un carnero o un cordero macho en lugar de Isaac, mostrando que Cristo iba a morir en lugar de nuestros pecados, inmediatamente después de eso, Dios da las promesas. En Génesis 22, 17 y 18. Seguido después da las promesas. Es decir, ¿a través de quién se van a cumplir las promesas? A través del que iba a ser sacrificado. Otro ejemplo. En el capítulo 28 de Génesis, encontramos la famosa escalera de Jacob, que según Juan 1:51 representa ¿a quién? Representa a Cristo Jesús. Enseguida después de recibir este sueño, Jacob, Dios le da las promesas. Es decir, ¿a través de quién se van a cumplir las promesas? A través del que es representado por la escalera, a través del que es representado por el cordero. Noten lo que dice en Génesis, el capítulo 12 y el versículo 7 y 8. Génesis 12, 7 y 8, otro ejemplo. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente da esta tierra. ¿Y qué hizo? Y edificó allí un altar a Jehová que le había parecido, y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó ¿qué cosa? Allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Cada vez que se da una promesa, ¿qué sucede? Dios también manda hacer un sacrificio o da una promesa en cuanto al Mesías. Entonces yo pregunto, ¿comprendía muy bien Abraham que todo esto se iba a cumplir no en él, ni en Isaac, ni en Jacob, sino a través de Cristo el Mesías? Lo sabía muy, muy bien. ¿Ustedes creen que Satanás también lo sabía muy, muy bien? Claro que sí. Por esa razón, a través de todo el Antiguo Testamento, después de Abraham, Satanás está tratando de impedir que se cumpla esta profecía. Ya sea destruyendo a la simiente o corrompiéndola y mezclándola. Déjenme darles 2 o 3 ejemplos para concluir. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando José fue llevado a Egipto, injustamente diríamos, porque no le hizo nada a sus hermanos, fue llevado injustamente allá a Egipto. Fue a parar en la cárcel. Imagínense qué injusticia es. Y sin embargo, cuando los hermanos vienen y los hermanos descubren que es José, y empiezan a llorar y dicen, ay, no deberíamos haber hecho esto, José dice, tranquilos, no deberían haberlo hecho, pero Dios tenía un plan. Dice en Génesis 45, José dice, Dios me ha enviado aquí para preservar la simiente. ¿Qué era la intención de Satanás? Era la intención de Satanás matar de hambre al linaje santo. Pero Dios mandó a José primero a Egipto para ahorrar suficiente comida para que no desapareciera la simiente. En los días de Esther trató de destruir a toda la nación judía. Cuando Senaquerib vino contra Jerusalén, también con 185,000 soldados, era para destruir a la nación de Israel. Una vez David estaba sentado en su palacio, tocando el arpa, y de repente Saúl toma una lanza y la tira con toda su fuerza para clavar a David a la pared. ¿Saben ustedes que será Satanás? Porque él sabía que el Mesías venía del hijo de David. Todo el Antiguo Testamento hay que verlo a la luz de esto, a la luz de Jesús, la simiente prometida. Dios siempre preservó una simiente a través de la cual cumplir esta linda promesa. Aún después de Babel, cuando se estaba mezclando la simiente santa con las naciones de la tierra, Dios preservó y sacó a Abraham, a Isaac y a Jacob para que se pudiera cumplir su promesa. Gloria al Señor, porque el plan de Dios no conoce ni premura ni demora.